Vamos a abrir nuestras Biblias. Los invito a que vayamos al Evangelio de Juan. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 14. Capítulo 14 entonces, hermanos, del Evangelio de Juan. Vamos a leer los primeros 14 versículos. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén. Oremos al Señor un momento. Buen Padre, agradecemos, Señor, por tu palabra. Señor, ya de leerlas solamente somos edificados, Señor, por ella. Pero en esta mañana, en este mediodía, Señor, te ruego que me des gracia para hablar, Señor, de tu palabra, de tu verdad. Señor, verdades tremendas, Señor, que tu palabra en esta hora nos relata. Y queremos, Señor, que tu palabra, Señor, nos enseñe y nos muestre, Señor, de tu deidad en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, este pasaje es un desafío poder hablar de él, porque es uno de los pasajes centrales del Evangelio de Juan. En este pasaje, poniendo en contexto de lo que estaba sucediendo, hermanos, con las exposiciones que ya habíamos recibido del pastor Gabriel la semana pasada, en donde hablaba de la negación de Pedro y de lo que significó para Pedro el haber negado al Señor. Y un poco tiempo atrás, habiendo escuchado sobre lo que fue o lo que habría de ser la entrega de Judas, ¿no es cierto? La traición de Judas a nuestro Señor Jesucristo y lo terrible que eso fue. Pero así como cuando me tocó predicar de Juan en aquel entonces, mis hermanos, previo a la resurrección de Lázaro, en esta ocasión también me toca los momentos preliminares de los sucesos, clímax que tiene este Evangelio de Juan. Pongámonos en el contexto, estaban todavía en esa noche en el aposento alto, estaban los discípulos con el Señor Jesucristo, acababan de ser lavados los pies de los discípulos y estaban recién cenados, ¿no es cierto? Habían sido partido el pan y habían recibido el vino de parte de nuestro Señor. Y el Señor había hecho demostraciones
increíbles delante de los discípulos, como el hecho de haberle lavado los pies. Ninguno de ellos esperaba de que el Señor le lavara los pies. Y las declaraciones de nuestro Salvador a los discípulos en esa noche, hermanos, fueron cosas que dejaron estupefactos a los discípulos. Para que ustedes entiendan lo que había pasado con Judas, en ese instante los discípulos no estaban al tanto de lo que iba a suceder. Ellos al posterior entendieron de que Judas salió del lugar porque pensaban de que iba a comprar cosas, ¿no es cierto?, para la Pascua, pero ellos no sabían de que Judas había ido para recibir las monedas y entregar al Señor. Entonces ya el Señor tenía en sí, en mente, lo que estaba sucediendo con Judas. Sabía de que las horas se le acercaban y se le aproximaban para que fuese arrestado. Y en esto entonces empieza a suceder esta situación en la cual Pedro, como predicaba el pastor Gabriel la semana pasada, le dice el Señor a él, le dijo: Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le dijo, respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y ahí Pedro entonces le dice, ese Pedro es el líder, ¿no es cierto?, innato que tenía ese grupo, le dice: ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y ahí entonces el Señor le dice, Jesús respondió: ¿tu vida pondrás por mí? En una pregunta, ¿no es cierto? Lo estaba desafiando a Pedro: ¿tu vida pondrás por mí? Y ahí le lanza, ¿no es cierto?, esas palabras que probablemente calaron muy profundo en Pedro, al decirle: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Su mente, su cabeza, su corazón, en la vida de Pedro tiene que haber sucedido muchas cosas en aquel momento. Y continúa entonces el relato en el versículo 14. Entendamos de que los versículos y los capítulos son simplemente para poder ordenarnos. Eso es toda una historia de continuo. El verso 14 comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Principalmente le estaba hablando a Pedro, pero en rigor le estaba también hablando a todos los discípulos. Creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, una aseveración donde ya Jesús estaba hablándole de su deidad, ya dando a entender cada vez, de todas las veces que ya le estaba hablando, pero cada vez con más intensidad, cada vez más, de manera más clara y precisa, su deidad, de que Él era Dios. Por eso le dice: creéis en Dios, creed también en mí. Cualquiera que pudiese decir eso en palabras de cualquier persona, no en las palabras del Señor Jesucristo, sería un hereje. Porque solo Cristo pudiese llamarse a sí mismo el Dios, ¿no es cierto?, y llamar a los demás a creer en Él. Por eso entonces, en este punto, mis hermanos, empieza el Señor a generar palabras de consuelo para sus discípulos, entendiendo también el tormento que estaba viviendo el Señor en ese instante. Imagínense, Él estaba frente a sus discípulos, estaba comenzando a consolarles, pero en su mente el Señor estaba pensando en que venían por Él. Ya los guardias iban de camino a buscar al Señor para apresarle. Pero el Señor no se detuvo en hablarle a sus discípulos, en decirle palabras de misericordia y consolación. El Señor, mis hermanos, en ninguna de las instancias difíciles que podamos tener nosotros ha dejado de consolarnos a través de su palabra. Siempre recibimos consuelo, aun cuando estemos confundidos, estemos turbados, estemos muchas veces en una situación de total desconsuelo, donde nada nos puede consolar. Bueno, el Señor siempre ha tenido palabra de consuelos para nosotros. Y en este versículo, hermanos, el Señor amorosamente le dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esta montaña rusa emocional para los discípulos, mis hermanos, de las distintas situaciones que habían vivido, entonces el Señor estaba entendiendo lo que pasaba en ellos. Juan capítulo 12, ya leído, verso 24, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto.
dando a entender entonces de esta manera la muerte inminente y lo necesario que era que el Señor muriese para que pudiesen llevar ellos mucho fruto. Y le dice en el verso 13, capítulo 13, verso 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Le estaba diciendo entonces, le estaba repitiendo lo que habría de suceder con él. Y al igual que los judíos, los discípulos probablemente en aquel entonces no tenían puesta su mirada en un Mesías que iba a morir a las horas posteriores, sino que como en horas anteriores, en días anteriores habían visto al Señor entrar de manera triunfal a Jerusalén, dijeron, este es el momento. Por fin veremos glorificado al Rey en Jerusalén. Toda la gente lo está recibiendo con gloria, ¿no es cierto?, lanzando ramos delante de él. Todo se veía, hermanos, de manera espectacular. Quizás los discípulos empezaron a pensar en cómo vendría a ser este nuevo gobierno a través del Redentor, a través de Jesús, que es el Rey, el Mesías prometido, el que restablecería la justicia en Israel. Pero los sucesos empezaron a transformarse y empezaron a cambiar las circunstancias. Y empezó entonces a darse el hecho de que Jesús empezó a decirles y anunciarle la muerte, su propia muerte, muerte que los discípulos no entendían. Y si hoy lo entendemos es gracias al Evangelio, hermanos. Porque nosotros sabemos por qué Cristo llegó a la cruz, lo entendemos. Pero el Señor les dice, así como en innumerables lugares de la Biblia, a ese grupo de hombres les dice, no se turbe vuestro corazón. Mire lo que le dice el Señor a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Todos nosotros tememos, hermanos. Cuando usted lee la Escritura, no se turbe, el llamado del Señor es a que no temamos, a que no tengamos miedo o temor de las situaciones que puedan ocurrir, porque muchas cosas sobrevendrán sobre nuestras vidas, así como también muchas cosas sobrevinieron a los hijos de Dios a lo largo de los años y que vemos en el testimonio de la palabra de Dios. Entonces, el Señor, teniendo un corazón compasivo, empieza a hablarle diciéndole que no se turbe vuestro corazón, porque iban a ser sacudidos o agitados, ¿no es cierto? Su vida iba a ser remecida, así como en muchas ocasiones nosotros tendremos que ser remecidos y sacudidos. Y nuestra fe será probada, hermanos, en una u en otra circunstancia, de una u otra manera, a través de la salud, a través de la salud de sus hijos, de su familia, a través de situaciones en su hogar, en su trabajo, innumerables cosas, hermanos. Vamos a sufrir la agitación y el ser sacudidos, pero las palabras del Señor para nosotros son, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Creamos en Cristo, es lo que la palabra de Dios en esta mañana nos llama a tener esa fe que muchos hombres tuvieron, pero que también el Señor resalta a sus discípulos. El siempre compasivo Salvador, mis hermanos, siempre ha simpatizado con nuestro dolor y siempre ha simpatizado también con las aflicciones que hemos tenido que vivir. Miren lo que dice Isaías 53, capítulo, ¿no es cierto?, imperdible de este libro de Isaías, verso 3 al 4. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él llevó nuestros sufrimientos, todas nuestras cargas, nuestras amarguras, nuestro dolor lo llevó el Señor.
Con autoridad entonces el Señor le estaba diciendo a este grupo de hombres atemorizados de lo que estaba sucediendo: no teman, yo estoy aquí. Si ustedes han creído en Dios, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, crean en mí. Es el testimonio vivo de las Escrituras personificado en un hombre, en Cristo Jesús. Y aunque los discípulos entonces no comprendían del todo de lo que estaba pasando, el Señor continúa su discurso diciéndole: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiere dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que a donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor, hermanos, no es que cambiase de temática, no es que estaba hablándole ahora de otra idea, sino que estaba mostrándole su esperanza, la esperanza que ellos debían tener. Porque en rigor la ida del Señor, la partida de nuestro Señor, no era sin propósito alguno, sino que tenía un propósito profundo, porque Él vendría luego por nosotros. La promesa del Señor es que vendría por su iglesia. Él debería morir para que por medio de su muerte fuese salvado su pueblo, nosotros, hermanos, su iglesia. Entonces el consuelo viene, mis hermanos, en confiar en lo que el Señor hizo en ese entonces y en lo que hace hoy en día por cada uno de nosotros. Este ofrecimiento entonces del Señor de decirle, de consolar a los discípulos, mis hermanos, tiene el objetivo de poder entender que Cristo no es simplemente un hombre, un profeta cualquiera. Cristo era Dios, era el Señor mismo. Era el Creador que estaba hablándole a aquellos hombres para que pudiesen poner su confianza en Él. Más adelante, en el capítulo 17, se predicará posteriormente, verso 24, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él se fue a preparar morada para eso. Para que donde Él esté, nosotros también estemos. Hermanos, es nuestra esperanza. No pensemos en lo material. Hay personas que a veces, se han hecho muchos himnos, canciones en relación a las mansiones celestiales. Hermanos, nos queda corto el decir una palabra como mansión. No tenemos idea de lo majestuoso que puede ser el lugar que Dios ha preparado para sus hijos, para cada uno de nosotros. Pero más allá, mis hermanos, del lugar mismo, como así muchos lo han dicho, qué maravillosa gloria es estar con el Redentor, hermanos. Estar con Cristo, con aquel que nos salvó, con aquel que dio su vida por nosotros y que nos ha prometido una vida eterna, mis hermanos. Creo que eso ya es suficiente para cada uno de nosotros. Pero aún así, si eso no bastase, si eso fuese ya suficiente, el Señor ha prometido una morada para cada uno de nosotros. Y el Señor, mis hermanos, les dice y les insiste en este párrafo, le dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando pasamos por pasajes como Apocalipsis, mis hermanos, vemos al final de Apocalipsis capítulo 21, ahí se describe la nueva Jerusalén, este lugar que de hecho, si nosotros pudiésemos dimensionarlo, es un cubo enorme, con dimensiones kilométricas, en donde estará sentada, ¿no es cierto?, la nueva Jerusalén, donde Dios ha prometido que moraremos con Él. Y ese lugar, mis hermanos, que tiene una serie de características maravillosas, donde sus bases son de piedras preciosas y sus puertas son perlas, como lo señala la palabra de Dios, es un lugar donde su pueblo morará eternamente, hermanos. Es una promesa maravillosa de parte de Dios. Es un adelanto que el Señor le estaba dando a sus discípulos para que confiaran en Él. Porque lo que había de suceder en pocas horas iba a ser el momento más terrible que ellos pudiesen vivir o que quizás ya hubiesen vivido. Sabemos lo que sucede. No me quiero adelantar a eso. Se viene, ¿no es cierto?, el arresto de Jesús. El momento clímax entonces de todo este capítulo.
Pero el Señor, mis hermanos, teniendo misericordia de sus discípulos, viene entonces a prepararlos y a consolarles. Capítulo 14, 15 y 16 son una muestra, bueno, y el 17 también, con la oración del Señor, son una muestra del amor de Dios que tiene para sus hijos. Piensa, hermanos, que Él pudiese haber estado consternado pensando en su propia realidad, en lo que habría de suceder con Él, porque Él habría de sufrir en la cruz, pero estuvo todo el tiempo pensando en sus discípulos. Todo el tiempo pensando en lo que habría de ser de ellos. Y lo intenso de su oración en el capítulo 17 es que se preocupa de sus discípulos. En el versículo que leí recientemente, en el capítulo 17, Señor, donde yo estoy, quiero que ellos también estén conmigo. A los que tú me diste, nadie me los va a arrebatar de la mano. A los que tú me diste estarán conmigo siempre. Entonces, hermanos, tenemos un Dios, mis hermanos, encarnado en la persona de Cristo Jesús, con un amor realmente incalculable, hermanos. Incalculable el amor de nuestro Dios. Porque sin tener temor alguno, en este minuto el Señor ya deja de preocuparse de sí mismo y empieza entonces a preocuparse del corazón de sus discípulos. Hermanos, si usted alguna vez ha estado desconsolado por algo, recuerde este capítulo de Juan capítulo 14. Consuele su corazón en el pensar que el Dios quien se entregó a sí mismo a morir en la cruz, le está consolando a través de su palabra. El Señor nos consuela, hermanos, con estas palabras. No hay nada que pueda salirse de control. No hay nada que realmente no pueda estar bajo el control del Señor. Y su llamado es entonces a no temer, a que nuestras mentes no se aparten de Cristo, a que nuestra mirada no se aparte del blanco perfecto que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. El verso 4 dice: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entendiendo entonces y dándole a entender el Señor a sus discípulos que ya todo lo que les ha hablado durante 3 años de ministerio es para que ustedes me entiendan y sepan lo que les he dicho durante todo este tiempo. Pero entonces, hermano, aquí empieza a suceder otra cosa. Que en el verso 5 Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Imagínense el grado de turbación en ese instante, o el grado de confusión de los discípulos, que le dicen: Señor, no sabemos a dónde vas. Y el Señor le dice, Jesús le dijo, verso 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Este es el sexto yo soy que el Señor pronuncia entonces en esta carta, este Evangelio de Juan. La respuesta de Jesús a esta declaración, mis hermanos, es tan clara y tan concisa que de hecho le da firmeza a todo el Evangelio. Todo el Evangelio tiene una estructura y una firmeza, porque Él hace una declaración exclusiva de sí mismo. Nosotros podemos decir que estamos viviendo en una era inclusiva, en donde todo debe ser aceptado, todo es permeable, todo debe ser considerado de alguna u otra manera, pero el Señor se llama a sí mismo como el camino y la verdad y la vida. Y termina diciendo en estas palabras: nadie viene al Padre sino por mí. No hay caminos para llegar al Señor. No hay caminos para llegar al cielo. Hay un único camino y es Cristo Jesús. Solo a través de Él. Ahora meditemos un poco en este pasaje, en estos versos, hermanos. Llevémoslo al contexto de nuestra realidad. Cuando nosotros predicamos de Cristo Jesús y anunciamos y decimos: el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y no hay otra verdad sino Jesús, seremos aborrecidos, hermano. Porque hoy en día, cuando alguien empieza a hablar sobre una verdad absoluta y exclusiva, se ofende, se siente ofendido. Y el Evangelio, mis hermanos, ha sido ofensivo durante siglos.
pero por el hecho de que no da más alternativas. El Señor se declara a sí mismo el camino y la verdad. Por ende, cuando alguien viene a decir, bueno, yo también creo en Dios, usted también cree en Dios y va a llevar al mismo lugar, no es así. La palabra de Dios es una sola. El mensaje del Evangelio es uno solo. Y la salvación es por medio de Cristo Jesús. No hay más. No hay más. No hay otros dioses como tal. No es que Jesús haya mutado y en el cristianismo Jesús es nuestro Dios y en otra religión Jesús es otro Dios. Eso no existe como tal, hermanos. Solamente el Hijo de Dios encarnado, que murió en la cruz, solo en Él tenemos vida eterna. Solamente en Él, hermanos. Y es por esto, hermanos, entonces que este mensaje o estas palabras de Jesús no fueron, llamémoslo así, casuales. Fueron con total propósito. Quizás la pregunta de Tomás vino justo en el momento adecuado. ¿Cómo podemos saber el camino, Señor? La pregunta que pudiésemos hacernos nosotros. ¿Cómo podemos conocerte? ¿Cómo podemos llegar a ti? El Señor le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7, empieza entonces el Señor ya a hablar sobre esto mismo y dice, si me conocieseis, también mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Oh hermanos, qué maravillosa la exposición del Señor, haciéndose mostrar de manera explícita a sus discípulos, yo soy Dios. Si ustedes me han visto a mí, han visto a Dios. Por eso que el Evangelio de Juan, mis hermanos, es el Evangelio en donde en esta oportunidad el apóstol se encarga de que los lectores de Juan entiendan de que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Porque claramente el Señor empieza a hablarles a ellos y a decirles, bueno, si ustedes no saben a dónde voy, no saben en quién confiar, si confían en mí, si confían en Dios, confíen en mí. Les dijo en un principio, en el verso primero, cuando estábamos leyendo. Y ahora le está diciendo, en el verso 7, si me conocieseis, también mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Yo soy, les dijo. Yo soy en el que ustedes deben confiar, en el cual deben poner toda su confianza. Hay una mentira, mis hermanos, que es del posmodernismo, que es de esta época, mis hermanos, en la cual, como le acabo de mencionar, hacen ver como Cristo una de las tantas alternativas. El comentarista F.F. Bruce escribe, el Jesús es en efecto el único camino por lo cual los hombres y las mujeres pueden llegar al Padre y no existe otro. Si parece una exclusión ofensiva, téngase en cuenta que quien hace esta afirmación es la palabra encarnada, el revelador del Padre. Si Dios no tiene otra vía de comunicación con la humanidad aparte de su palabra, la humanidad no tiene otra vía para acercarse a Dios, sino esa misma palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros para proporcionar tal vía de acercamiento. Él es el Logos, como dice en Juan. Él es la palabra. Él se reveló a sí mismo, mis hermanos, a los hombres como el Verbo de Dios. Y solo en Él entonces hay salvación. Por eso, hermanos, que debemos orar. Nuestras oraciones deben siempre estar dispuestas a que el Evangelio no sea diluido, hermanos. Hoy en día existe un evangelicalismo posmoderno, el cual minimiza la obra salvífica de Dios, minimiza el hecho de que Dios mismo sea Dios y aún más que podamos ser salvos a través de Él. Un Cristo que solo busca que seamos amigos, que solo busca nuestro bien, nuestra prosperidad, que busca nuestro mejor pasar en esta tierra, así igual como Satanás quiere que tengamos la mejor vida en este mundo, pero posteriormente que vivamos eternamente sin Cristo. Una eternidad en la oscuridad absoluta,
apartado de Dios. Por eso, hermanos, el Evangelio se realza con pasajes como este. Cuando leemos entonces que el Señor se declara a sí mismo el camino y la verdad y la vida, y se muestra a sí mismo entonces como Dios. Juan capítulo 1 ya había sido expresado en predicaciones entonces al comienzo. Capítulo 1, verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él, el único que ha dado a conocer al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen misma de nuestro Dios y damos gloria a Él. Y asimismo, mis hermanos, durante el transcurso de los primeros siglos de la iglesia, a los hermanos, a los cristianos, se les denominó los hermanos del camino o el camino, y así lo encontramos en muchos pasajes, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, en donde a cada uno de nosotros, los creyentes, y en aquel entonces a los creyentes se les denominó a los del camino. Hechos capítulo 9, verso 2 dice: le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Somos los del camino, mis hermanos, porque seguimos el camino que el Señor nos ha trazado. Por eso el Señor se denomina a sí mismo el camino. Es decir, si usted está desviado, no sabe a dónde ir, usted sabe cuál es el camino, hermanos. Entonces, la respuesta a las palabras de Tomás, mis hermanos, no son otras que: Tomás, si no conoces el camino, yo soy el camino. Si no sabes dónde dirigirte, yo soy el camino. Si en algún minuto, mis hermanos, entra en confusión su vida, usted sabe que debe buscar el camino que es Cristo. En Él encontramos, ¿no es cierto?, este camino que nos lleva a la vida eterna, donde está nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, avanzando en este pasaje, nuestros hermanos en aquel entonces, discípulos, apóstoles, en esta confusión que se estaba significando todo esto, y en este temor que estaban teniendo de acuerdo a lo que nosotros vemos en las Escrituras, empieza a generar aún mayor confusión. Verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Recién el Señor diciendo: conoceréis, dice también, a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo. Hermanos, nosotros en esta era no hemos visto las cosas que vieron los discípulos, eso es claro. Los discípulos venían de haber visto resucitar a Lázaro, hermanos. De haber visto levantarse un muerto de 4 días. Los discípulos estaban entonces ya absortos de todas estas obras milagrosas de parte de nuestro Dios. Entonces parece, para nosotros, lectores de esta época, nos parece extraño preguntas como la de Felipe, que les diga: muéstranos al Padre y nos basta. Arrogantemente quizás podríamos decir nosotros en este tiempo: si yo hubiese estado en los tiempos del Señor, estoy claro que yo hubiese creído en Él, ¿no es cierto? Yo no hubiese sido como Felipe, no hubiese tenido preguntas absurdas al Señor. Créame que también tendríamos esas preguntas, hermanos. Y es porque, hermanos, hoy conocemos un contexto que ellos no conocían. Tenemos una visión distinta porque vemos todo ya desde haber conocido la historia desde atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Pero en ese instante los discípulos estaban todavía en el desconocimiento máximo de lo que vendría, de la muerte del Señor. Por ende, cuando el Señor les hablaba que Él se tenía que ir, jamás pensaron de la manera que iba a morir el Señor. Jamás pensaron a ver a su Señor muerto en una cruz, hermanos. Crucificado. Y piense lo que significó para ellos. Dijeron, si persiguieron a Cristo y lo molieron como está molido en la cruz, ¿cuánto más
ocurrirá con nosotros. ¿Qué pánico habrá entrado en el corazón de esos discípulos? Estarían aterrados, hermanos. Aterrados por lo que estaba pasando. Pero el Señor, qué compasivo es, hermano. Qué compasivo fue con estos hermanos. Porque les dice aquí: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Estas afirmaciones de nuestro Señor, dejando cada vez más en claro que Él es Dios. Cada vez ya recalcándole, faltó que fuese explícito: oigan, yo soy Dios. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no lo ven? Se lo estoy diciendo de múltiples maneras. Yo soy Dios. Confíen en mí. Si yo les estoy diciendo que tienen que estar tranquilos y en paz, confiados, es porque yo soy el que sustenta la vida. Entonces son palabras de consuelo para nosotros ahora que ya tenemos toda la panorámica, que ya lo vemos todo, hermanos, que ya conocemos el Evangelio. ¿Cómo no hemos de confiar en el Señor? Si esos hombres en esas circunstancias confiaron en Él, ¿cuánto más nosotros no debemos confiar en nuestro Dios? Porque las situaciones no son diferentes a las situaciones que vivían los hombres en el primer siglo. Lo diferente sí era que en ese tiempo, hermanos, la iglesia primera sufrió la persecución. Persecución que todavía prevalece en algunos lugares del mundo, pero que en la misericordia de Dios fortalece a sus hijos para poder resistirla. Esa frase que el Señor emite desde ahora, le conocéis y la habéis visto, puede interpretarse también, mis hermanos, en este momento que está sucediendo en el aposento alto, junto a la pregunta de Felipe que hace entonces en este versículo, en donde no entendían lo que quería decir, no estaban entendiendo el mensaje del Señor Jesús. Es como que son palabras que estaban resonando en sus oídos, pero a la verdad no estaban teniendo sentido. Y todo esto empezó a tomar sentido, mis hermanos, mucho tiempo después, muchos años o meses después de lo que había sucedido en aquel entonces. Jesús le habló entonces a sus discípulos, dándole a entender, mis hermanos, de que la manifestación más grande que toda la humanidad hubiese visto estaba por venir. Estaba por venir, estaba por llegar. Créanme, dice el verso 11, que yo soy el Padre y al Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y aquí el Señor les dice: bueno, si no creen lo que yo les acabo de decir, miren mis obras hacia atrás. Todo lo que ustedes vieron: levantar muertos, limpiar leprosos, darle vista a los ciegos. ¿Qué más quieren ver? ¿Qué otra cosa me faltó? ¿Alimentos? Bueno, ¿se acuerdan de las personas que estaban ahí, los 5,000? Los alimentamos. ¿Y cuántas cestas sobraron? ¿No se acuerdan de eso también? El Señor pudiese haberle enumerado decenas de cosas, hermanos, para recordarle que Dios ha estado ahí con ellos todo el tiempo y que no los iba a desamparar. Tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Una reprensión a su fe incrédula en aquel entonces, en aquel momento. Pero también el resto de los discípulos quizás tenía esa misma duda. Felipe fue el valiente en decirla, pero quizás todos tenían la misma duda de Felipe, ¿no es cierto? Pedro, el discípulo más enérgico, ¿no es cierto? El más agallardado, el que para nosotros siempre ha sido el más temerario, el que saltó primero al agua cuando el Señor venía de caminar fue Pedro, hermanos. Pero luego de que el Señor le dijera: Pedro, me vas a negar 3 veces, ya no habían preguntas que Pedro pudiese hacer. Había un silencio de Pedro en el momento, en la escena. Pensando, Pedro, ¿qué habré de hacer? ¿Por qué habré de negar al Señor? Incluso cuestionándose, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué voy a tener que negar al Señor? Porque no conocía lo que habría de suceder. Pero el Señor había rogado por él, hermanos. El Señor había rogado por Pedro para que su fe no fallara. Así, mis hermanos, en la palabra del Señor dice que el Señor está intercediendo día y noche por nosotros.
Cuando usted, mis hermanos, ve que su fe flaquea, confíe que el Señor está ahí con usted. Tenemos un Dios, mis hermanos, que nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. No hasta un poco tiempo después de nuestra conversión, o que nos iba a mostrar el inicio del camino y después nos iba a dejar solos. Hermanos, cada paso que damos el Señor está ahí con nosotros. El caminar de la fe, por eso somos los del camino, según las Escrituras, es un caminar, hermanos. Hay momentos donde podemos ir más ligero, otros momentos muy lentos, hermanos. En algunos minutos quizás podemos hasta detenernos en este caminar, pero es el camino y no debemos abandonar el camino que el Señor nos ha trazado. Entonces, mis hermanos, este pasaje muestra esta reprensión, por decirlo así, a Felipe, una reprensión totalmente válida, hermanos, absolutamente válida, porque Felipe estuvo ahí en todo. Entonces el Señor le dice: ¿cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, por lo que ustedes vieron. ¿No hemos visto obra nosotros? Bienaventurados somos entonces, porque hemos creído sin haber visto. Así le dijo el Señor. Porque hemos tenido fe, hermanos. Pero también ocurre algo especial en nosotros, que en esa ocasión no estaba ocurriendo aún. Ellos estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, que los guiaría a toda verdad. Y hay pasajes más adelante, de los cuales yo no predicaré, que viene a partir del verso 15, cuando dice la promesa del Espíritu Santo. Mis hermanos, el Señor decía: ¿ustedes creen que yo me voy a ir y van a quedar solos? No, ustedes no van a quedar solos, hermanos. Y no hemos sido abandonados de parte de nuestro Dios. Hermanos, a veces creemos estar abandonados. ¿Cuántas personas ustedes pueden escuchar que en algún minuto comenzaron el camino de la fe y pasaron un montón de dificultades y se desilusionaron de la fe? Y mi pregunta es: ¿qué ha hecho Cristo para desilusionarnos? ¿Qué tiene Cristo que nos haya desilusionado? ¿Lo desilusionó un hermano? ¿Alguna persona? ¿Algún vecino? ¿Un compañero? Pero Cristo, ¿qué ha hecho para desilusionarnos, hermanos? ¿Qué pudiese hacer el Salvador? ¿Qué nos dice la Biblia que ha hecho el Señor para que nos podamos sentir desilusionados de Él? Absolutamente nada, hermanos. Usted puede desilusionarse de mí, de algo que yo no haya hecho por usted, de alguna actitud, pero no se desilusiona de Cristo, hermanos. Que Dios nos ayude entonces también para hacer la imagen del Señor, para no ser piedra de tropiezo a nadie. Pero cuando las situaciones se ponen difíciles, cuando quizás su situación con su hermano no es la mejor, piense que el Señor no nos ha desilusionado nunca. Y nuestra fe debe estar forjada en el Salvador. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador, en quien debe estar puesta nuestra confianza. No en nosotros. No debemos poner nuestra confianza los unos a los otros, sino que en el único que puede salvar. Volviendo entonces al verso 11. Para la fe cristiana, muchas veces, para la gente que no cree en la fe cristiana, tener una fe así en un ser, en este caso en Dios, en Cristo, puede ser un salto al vacío. Los incrédulos piensan que la fe cristiana es un salto al vacío. ¿Cómo vas a creer en algo que no ves? ¿Cómo vas a tener confianza tan ciega
en algo que no puedes palpar, que no puedes siquiera poder darle alguna significancia en un objeto, en algo. Por eso el hombre, hermanos, durante siglos se ha hecho imágenes de un montón de cosas, porque no puede comprender poner una fe en algo que no es. Pero así como el apóstol Pablo le fue a predicar a los hombres en aquella imagen, en esa estatua en donde había solamente el podio y no había nada arriba, ¿no es cierto? En aquel Dios que nadie conocía, ¿no es cierto? Así también debemos poner nuestra fe ciega en Dios, aun cuando no la hayamos visto, aun cuando no tenemos la certeza visual, lo que nuestros ojos físicos no puedan ver, pero que sí en nuestra alma tenemos la convicción de que está ahí y que está con nosotros y estará hasta el fin de los tiempos. La fe cristiana se apoya entonces en los fundamentos sólidos de la palabra de Dios, cuya evidencia a lo largo de las Escrituras es abrumadora. Solo falta que la descubramos y la busquemos. Pero la evidencia está en la palabra de Dios, el fundamento de nuestra fe. Jesús apuntaló a cada uno de sus discípulos, recontándole las palabras de su propia boca, diciéndoles a ellos mismos que su poder y su gloria no cambiarían. Juan el Bautista testificó así de Cristo Jesús: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 7:16 dice: Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermanos, hay evidencia, y muchísima evidencia, para creer en nuestro Salvador, para que nuestra confianza pueda estar en Él todo el tiempo. El Señor no nos ha defraudado, hermanos, y no nos va a defraudar nunca. La fe no tiene que ver solamente con las palabras de Cristo, sino que también con todas sus obras maravillosas y portentos que hizo cuando estuvo en la tierra. Obras que pudiésemos pasar horas maravillándonos de la gloria de Dios, que fue lo que el Señor hizo aquí en la tierra. Y por eso que, avanzando en este texto, les dice más adelante en el verso 12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, hermanos, ustedes me pueden decir: bueno, ¿y qué obras más grandes he hecho yo o hemos hecho? Hermanos, lo que Dios ha hecho en la iglesia a lo largo de siglos ha sido increíble, hermanos. ¿Ve su Biblia en su mano? ¿Ve esto, hermanos? Esto es la gloria de Dios. Tener la palabra de Dios en sus manos fue un trabajo de siglos, hermanos, para resguardar la palabra de Dios. Y todo eso guiado por el Espíritu Santo de Dios. Los hombres del primer siglo no le daban mucho tiempo al cristianismo. De hecho, en el Sanedrín hubo ese debate de decir: bueno, si realmente esto es de Dios, va a perdurar. Y si no, va a morir como las múltiples otras sectas que se habían levantado. Y han pasado más de 20 siglos y el cristianismo y la fe en Cristo todavía permanece, hermanos. El Evangelio no se ha detenido durante siglos. Hubieron siglos oscuros donde claramente el Evangelio no se expandió como se ha expandido en este tiempo, ni en otras épocas. Pero la palabra del Señor ha permanecido viva, hermanos. Y por eso no debemos dejar de creer en la palabra. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 3: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, hermanos, cuando nosotros pensamos en estas últimas palabras de este pasaje, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, hermanos, nos da también un aliciente
y un consuelo para pensar que podemos confiar en el poder de Dios. Porque el Señor no nos ha dejado simplemente para que podamos predicar su palabra, para hablar de Él, pero también Dios nos ha dado poder, hermanos, en Él, para poder hablar y para poder también confiar que en nuestra vida, mis hermanos, están guardadas en el Señor. Usted puede de alguna u otra manera haber visto el poder de Dios en su vida, ya sea en alguna situación que usted le haya tocado vivir, o también en alguna vivencia personal con Dios, cómo Dios ha obrado maravillosa y milagrosamente. Los milagros de Dios, mis hermanos, en muchos lugares en este tiempo la gente no busca conocer a Dios, solamente buscan los milagros. Buscan ver lo que consideran la gloria de Dios. Pero cada vez que un hombre o una mujer se arrepiente y un corazón es transformado, es ver la gloria de Dios. Hermanos, es maravilloso cuando vemos que un hombre o una mujer se sana de una enfermedad terrible. Pero créame que es más maravilloso cuando un alma se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios. ¿Qué más grande milagro es ese, hermano? Rogamos para que el Señor sane a cuantas personas que muchas veces hemos puesto en oración y que están en nuestros corazones, personas que son amigos, que son cercanos, colegas de trabajo, familiares, que tienen alguna enfermedad, que sufren con esa enfermedad. Pero imagínense lo maravilloso es saber que aun cuando esta enfermedad pueda llevarnos a la tumba, a cualquiera de nosotros, pero saber que nuestras almas van a descansar en aquella promesa que el Señor hizo a sus hijos en este mismo pasaje, diciéndole a ellos un poco más atrás: si yo me fuere, verso 3, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El Señor, hermanos, nos ha prometido mucho más de lo que nosotros merecemos. Muchísimo más de lo que realmente merecemos. Por ende, hermanos, es deber nuestro y es también la palabra del Señor lo que nos habla en esta hora, de poder poner toda nuestra confianza en el Señor. Aun cuando las dificultades sean muy grandes, no debemos apartarnos, ¿no es cierto?, nuestra mirada de Cristo Jesús. Como si la promesa del Señor estuviese por venir en aquellos discípulos, para nosotros ya está presente. Es que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Hoy en día, hermanos, como les dije, existe mucho deseo de mucha gente de ver obras portentosas de parte de nuestro Dios. Pero la promesa mayor de nuestro Dios, mis hermanos, es en la obra que hace la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí habría de pensar, de ver lo que vemos ahora? De ver este templo, de ver esta congregación, este grupo de creyentes que alaban a Dios. Para nosotros era impensado, hermanos, en un principio. Pero damos la gloria a Dios porque es obra de Él, hermanos, lo que Él hace en su cuerpo. Entonces, para culminar, el Señor le dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. John MacArthur habla sobre este verso, hermanos, y este pasaje. Y dice algo bien interesante. Dice, no está diciendo en esta oración Jesús que pudiésemos pedir lo que se nos venga en gana, pero que simplemente al final de la oración le ponemos en el nombre de Jesús. No está diciendo eso la palabra de Dios. Sino que todas nuestras peticiones, todas nuestras súplicas, todo lo que nosotros pidiésemos tiene que estar, ¿no es cierto?, en concordancia con lo que Él nos ha enseñado en su palabra. Cuando nosotros pedimos algo al Señor, ¿no es cierto?, en su nombre, debemos también entender de que debe ser algo que esté en su voluntad. Porque también el error de muchos de nosotros, y la palabra también nos enseña, porque pedimos y pedimos mal. Porque muchas veces pedimos para nuestra conveniencia, ¿no es cierto? Es como cuando la persona está pidiendo un trabajo, por ejemplo, pero resulta que no está esperando en la voluntad de Dios, sino que está esperando que el Señor le dé
algo que Él específicamente quiere y no necesariamente eso tiene que ser la voluntad de Dios. He conocido casos de personas que, por ejemplo, jóvenes que se gradúan de ingenieros, ¿no es cierto?, de alguna carrera de ese tipo, y están esperando que les llegue a la puerta de la casa una gerencia de una empresa, hermanos. ¿Me entienden a lo que voy? ¿Cómo va a ser posible que siendo un recién egresado vaya a tener tal aspiración? Generalmente una persona que llega a tal lugar ha sido por un arduo trabajo, un currículum detrás para alcanzar algo así. Es solo un ejemplo. Pero lo que voy, mis hermanos, es que todo lo que pidamos al Señor, absolutamente todo, tiene que estar enmarcado en su voluntad, para que Él sea glorificado primeramente. Si vamos a pedir algo que va a dañar nuestra fe, hermanos, créame que no es algo bueno para pedir. Y por ende también debemos ser sabios para pedir. Y el Señor lo vuelve a repetir en el verso 14. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Tiene un familiar que no es converso? Pídele al Señor por su familia. ¿Hay una dificultad en su vida, hermanos? Algo que realmente usted se duela en su corazón y que le ha rogado por Dios, no deje de pedirle a Dios por eso. El Señor es fiel, hermanos. Es fiel con su iglesia, hermanos. Ha sido fiel, mis hermanos, desde aquel entonces cuando le estaba dando estas palabras a sus discípulos en el aposento alto, dándole a entender de que Él era Dios, de que debían dejar de tener desconfianza o desesperanza, porque Él se mostró a sí mismo como el Dios. Si creen en el Padre, crean también en mí, dijo el Señor. Y solamente alguien como Él pudiese haber dicho: si pidierais algo en mi nombre, yo lo haré. Confiemos en el Señor, hermanos. Estas palabras del Evangelio de Juan, mis hermanos, deben calar hondo en nuestro corazón. Nos ha trazado el camino, la ruta, el camino por donde debemos ir. Hermanos, nos ha mostrado Él mismo, el Señor, que Él es la vida. Si usted tiene vida hoy es porque la vida de Cristo está en usted, hermano o hermana. Y no debemos de pensar de que el Señor nos va a dejar desamparados de alguna u otra manera. ¿Está viviendo aflicción o alguna necesidad profunda en este tiempo? Confía en el Señor, hermano. Confía en el Señor. Y si en este minuto usted está gozando de un momento de paz y de tranquilidad, gloríese en el Señor y dé gloria al Señor por esto. ¿No es cierto? Porque debemos ser agradecidos también con lo que el Señor nos da. Amén. Oremos al Señor. Mi Dios y buen Padre, te damos profundas gracias, Señor, porque hemos puesto nuestra confianza en aquel que se dice a sí mismo el yo soy. Señor, y sabiendo que tú, Señor, eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, ¿cómo no hemos de confiar en ti, Señor? Perdónanos, Señor, por nuestra falta de fe. No somos mejores, Señor, que Felipe y que Tomás, Señor. Nuestras dudas son mayores muchas veces, Señor. Hemos leído de ti, Señor, hemos conocido de tus grandes obras, Señor. Y en este tiempo, Señor, en donde el mundo vive gran oscuridad, ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Que nuestros pies no se desvíen, Señor, tras la mentira. En estos tiempos en donde el mundo se ha encargado de minimizar la verdad del Santo Evangelio, Señor, queremos que cada día se resuene más fuerte en nuestros corazones y en nuestras mentes que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, hemos creído en un Dios vivo y verdadero. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti todo tiempo, Señor. Padre, gracias por consolar nuestros corazones con tu palabra, Señor. Porque muchas veces flaqueamos, tenemos faltas de fe. Nuestra fe flaquea, Señor, pero tú eres misericordioso, Señor. Nos levantas con tu palabra, Señor, en el momento preciso, Señor. Cuando ya estamos por desfallecer, tu palabra es un aliento para nuestra alma. Señor, que esta palabra sea aliento para mis hermanos, Señor. Para que sus corazones no desfallezcan en el momento difícil. Para que podamos recordar, Señor, a la luz de tu Santa Escritura,
que nos has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el fin del mundo. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.